lo hacemos con acción de gracias por todos tus favores, tus beneficios. Nosotros, Señor, alabamos tu nombre por lo que tú eres, por lo que has hecho y por lo que harás esta noche. Sé que en medio de tu pueblo hay enfermedad, hay escasez, hay problemas, pero quiero pedirte, Señor, esta noche que tú puedas resolver cada petición que tu pueblo trae. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ministra esa respuesta que ellos han venido a buscar, y que esta noche sea una noche de milagros, sea una noche de testimonios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Ahora queremos pedirte que al meditar en tu palabra, tú nos puedas instruir, Señor, y capacitarnos para toda buena obra. Que tu Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, nos ayude a entender tu palabra y así podamos crecer en ella. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la carta de Judas. Este es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes, y poco a poco nos vamos acercando al final de este pequeño libro de la Biblia. Judas, versículo número 20 y 21, dice la palabra del Señor: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Como ya usted habrá notado, ya que nos vamos acercando al final de esta carta, Judas ha hecho una descripción con mucha elegancia, pero también con mucha extensión, una descripción acerca de los apóstatas, de los falsos maestros. Pero ahora que se acerca al fin de su carta, él se dirige a los creyentes de manera muy breve, aunque lo hace de una manera muy cálida, porque esta es la última ocasión en la que se dirige a los oyentes cuando les dice: queridos hermanos, ustedes, queridos hermanos. Esta es la tercera vez que encontramos esa expresión, queridos hermanos, pero esto uno lo contrasta en relación a la dureza como Judas se ha referido de los falsos maestros y de los apóstatas, a quienes les ha dicho que son nubes sin agua, son olas violentas que arrojan las vergüenzas de sus actos, son árboles sin fruto y sin raíz porque están doblemente muertos. Son personas que los ha descrito como personas criticonas, refunfuñadoras, que murmuran y critican de todo. Es decir, las descripciones que se hacen de los falsos maestros y de los apóstatas, usted puede notar que son muy severas, son muy fuertes. Y eso, viéndolo desde el punto de vista que a los oyentes, a quienes va dirigida esta carta, se refiere como queridos hermanos. Hay una gran diferencia. Ahora, hermanos, que nuevamente Judas se dirige a los queridos hermanos, usted va a notar que Judas va a hacer una serie de recomendaciones. Él ya las comenzó a hacer, como lo vimos la semana pasada, cuando él nos decía que recordáramos el mensaje
que los apóstoles nos habían anunciado. Y los apóstoles nos habían anunciado, según lo que Judas dice, que en los últimos tiempos habría gente burladora, que en los últimos tiempos vivirían según sus propias pasiones impías. Y frente a eso, nosotros teníamos que estar alerta, porque esos falsos maestros son los que causan divisiones al interior de la iglesia y se dejan guiar por sus pasiones impías. Entonces, ¿de qué forma el verdadero pueblo de Dios, aquellos que no pertenecen a la apostasía, aquellos que no caen en la falsa enseñanza, se van a proteger de las malas conductas de los falsos maestros? La única forma en que una persona puede protegerse es cultivando 3 virtudes cristianas y un ejercicio espiritual, que es el que hace que esas 3 virtudes cristianas puedan prosperar. Las 3 virtudes cristianas que van a prosperar por medio de una disciplina espiritual son el amor, la fe y la esperanza. Esa triada: fe, amor y esperanza. Pero ¿cómo esas 3 virtudes cristianas van a crecer? ¿Cuál es el agua que esas 3 virtudes cristianas necesitan para que crezcan? Ahí también lo menciona: la oración. Es decir, que la fe, el amor y la esperanza son semillas que se siembran en el corazón, pero estas deben de ser regadas por la disciplina de la oración. Y tiene que ser la oración en el Espíritu, como lo dice ahí. Entonces vamos a ver cómo cada una de esas 3 virtudes cristianas están relacionadas a una operación de las personas de la Trinidad. Porque si lo vemos, hermanos y hermanas, dice que debemos de mantenernos en el amor de Dios. ¿A qué persona se está refiriendo acá? Se está refiriendo al Padre, porque es el Padre el que nos da amor, edificado sobre la base de la santísima fe, y debemos de hacerlo orando en el Espíritu Santo. Ahí aparece la tercera persona de la Trinidad, y dice que tenemos que esperar, o sea, habla de la esperanza. Debemos de esperar al Señor Jesucristo, que es el que viene por nosotros. Entonces el Padre nos da amor, el Espíritu Santo nos ayuda a tener una fe firme en las verdades reveladas, y Él mismo también nos impulsa a la oración, en tanto que esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente este es un panorama general del pasaje. Entonces, como somos llamados a perseverar en el amor, en la fe y en la esperanza, es importante que tengamos claro qué significa o cuál es la responsabilidad cristiana frente a esas virtudes que usted y yo debemos de tener para no caer en el error, para no caer en la mentira de los apóstatas y de los falsos maestros. El versículo 20 dice: manténganse en el amor de Dios. Mantenernos en el amor de Dios implica 2 cosas. Mantenernos en el amor de Dios implica 2 cosas. Número 1, que hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Es decir, nadie puede amar a Dios si no ha sido amado primeramente por Él. Por eso es que el escritor de Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, ¿qué dice? Que Él
nos amó primero. Pero ¿cómo es que eso que Él nos amó a nosotros primero? El mismo escritor de Juan lo dice. Dice que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la primera recomendación que se nos da es que nos mantengamos en el amor de Dios. La razón del cristianismo, la naturaleza de nuestra fe es el amor. Pero no es el concepto que el mundo nos enseña acerca del amor. La gente dice, yo amo a Dios, usted viera cómo yo lo aprecio, y creen que amar a Dios significa decirle cosas bonitas, significa tener algún pasaje de la Biblia pegado ahí en la sala. Viera cómo amo yo a Dios. Y creemos, hermanos, que amar a Dios son ese tipo de expresiones. Pero en la Biblia, la única forma en que podemos amar a Dios auténticamente es solamente porque Él nos ha amado a nosotros primero. Si no hemos sido amados o alcanzados por Dios primeramente, usted y yo no podemos amarlo. No lo podemos amar. Entonces solo se puede amar a Dios por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Dicen amén, hermanos. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? ¿Cómo demuestro yo que amo al Señor? El Señor Jesús dejó la norma. Él dice, si me amáis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar coros bonitos, vamos a ir a una iglesia. Si amamos al Señor, vamos a ponerle cuadros hermosos en las salas de nuestras casas. No. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dijo Jesús, será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Entonces vea, ¿qué significa mantenernos en el amor de Dios? Uno, que yo he sido amado por Dios, y al ser amado por Dios, yo puedo amarlo a Él. ¿Y qué significa amar a Dios? Significa obedecerle, guardar sus mandamientos. No solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor. ¿Quién es el que hace la palabra de Dios? El que ama a Dios. Por eso es que la obediencia es sinónimo de amor. ¿Qué es lo que Dios prefiere? Que nosotros aprendamos a cantar bien, pero llevemos una vida de desobediencia. ¿Qué prefiere Dios? ¿La obediencia o el sacrificio? Obviamente que sí, es la obediencia. Porque la obediencia es la respuesta de nuestro amor por Él. Estamos hasta ahí, hermanos. Entonces vea, mantenernos en el amor de Dios implica eso, que yo haya sido receptor de su amor, y que por lo tanto, al ser receptor de su amor, yo puedo amarlo a Él siendo obediente a su palabra. Y esto es importante porque los apóstatas lo que enseñan es lo opuesto, a desobedecer la palabra, a desobedecer las autoridades, a no tomar con seriedad las exigencias del evangelio, a relajar las normas. Entonces los apóstatas no aman a Dios. Pero un segundo elemento de amar a Dios o de mantenerse en el amor de Dios es que como respuesta al amor que yo he recibido de Dios, yo puedo amar a mis hermanos. Jesús dijo algo: en esto
conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿En que qué? Correcto. En que nos amemos los unos a los otros. Si usted me dice, es que yo no puedo amar como la Biblia pide que amemos, entonces hágase la pregunta: ¿ha recibido usted verdaderamente el amor de Dios? Porque el amor de Dios hacia usted y hacia mí fue sin condición. Usted y yo éramos de lo peor, no merecíamos el amor de Dios, pero aún así el Señor decidió amarnos. Entonces, cuando usted me dice, o usted le dice a alguien, yo no puedo amar a ciertas personas, una de dos: o no ha recibido auténticamente el amor de Dios, o usted es un desobediente de la palabra de Dios. Porque en el amor no hay excepción. Juan dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Es un mentiroso. Es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice la Escritura. Entonces, uno no puede, hermanos y hermanas, hacer separación, menos en la iglesia. En la iglesia usted no puede hacer separaciones. Es que yo no me llevo con los hermanos de la zona tal, o es que yo no me llevo con la hermana fulana, o yo no me llevo con el hermano mengano, yo por eso mejor los evito. No puede hacerlo, porque en el amor no hay excepción, no hay diferencias. ¿Qué es lo que hacen los apóstatas? Los apóstatas lo que hacen es hacer una separación. Con este grupito sí me llevo porque estos sí tienen pisto, pero con aquellos yo no me llevo porque a esos no les puedo sacar nada. Los apóstatas hacían esas separaciones, pero al hacer esas separaciones por interés, ¿estaban ellos demostrando amor? Por supuesto que no. Como ya Judas lo dijo, ellos son criticones, son refunfuñadores, hablan con arrogancia, pero adulan a aquellas personas para sacarles ventaja. Es decir, los apóstatas no es que critican a toda la gente, no es así. Los apóstatas, hermanos, solamente critican a la autoridad y a quienes no les pueden sacar algún tipo de ventaja. Pero con los que pueden sacar algún tipo de ventaja, ellos son un pico de oro. Entonces, si hay algo que va a prevenir que nosotros caigamos en una división, es que aprendamos a amarnos por igual. Porque ¿sabe qué es lo que hace el apóstata? El apóstata lo que hace es que si ve una fisura al interior de una congregación, entre bandos o en segmentos en una congregación, entonces el apóstata se aprovecha de esas fisuras para arrastrar gente a su beneficio. Entonces debemos de ejercitarnos en el amor. La esencia del cristianismo es el amor. ¿Cuántos amamos al Señor, hermanos? ¿Cuántos aman a sus hermanos por igual? Gloria a Dios, dicen. No, ¿cuántos aman al Señor con todo su corazón? ¿Cuántos aman a sus hermanos por igual? Cuesta, ¿verdad? Pero el amor, mantenernos en el amor, es el primer frente, es la primer virtud que tiene que ser cultivada. Luego dice más el versículo número 20. Vea lo que dice: edificándose sobre la base de su santísima fe. La segunda virtud cristiana que tenemos que cultivar, la primera es el amor, la segunda es la fe. Cuando hablamos acá de esta fe, no estamos hablando de la fe subjetiva o de la fe personal. Estamos hablando, hermanos, de la fe objetiva o la fe
comunitaria o la fe que tiene que ver con el cuerpo de enseñanzas y de doctrinas que sustentan lo que creemos. Aquí usted puede notar entonces que Judas vuelve al tema del versículo 3 dentro de su epístola, cuando Judas nos decía que debíamos de seguir luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez a los santos. Cuando se habla entonces de fe, estamos hablando, hermanos y hermanas, de las doctrinas, de la enseñanza. Y es una fe que se origina en Dios, es una fe perfecta. Por eso es que dice que su base es santísima. ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana, hermanos? ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana? Díganlo sin miedo. Es Jesucristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. No es el Papa, no es la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo decía que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado cómo estamos construyendo. Pablo lo que decía era: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos. Y el mismo Pablo decía: el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento cada uno de nosotros tiene que construir. Pero tengan cuidado cómo construyen. Pero fíjese algo, el verso 20 dice edificándose. Es un verbo que tiene que ver con una acción que usted recibe. No dice que lo edifiquen, no, edificándose, es decir, usted mismo. Esa expresión lo que está indicando es que cada uno de nosotros es responsable del crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros es responsable de la madurez que vamos alcanzando en el Evangelio. Y por eso, hermanos y hermanas, es que al ser nosotros responsables de eso, tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos. Ahora, si yo soy responsable de crecer en mi fe, ¿cómo yo voy a crecer en mi fe? En esa fe que ya dijimos no es subjetiva, sino que es una fe objetiva, o dicho de otra forma, no es mi fe personal, sino que es la fe que sostiene la iglesia de Cristo, la fe que sostiene el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo voy a hacer? El Señor Jesús dijo que, o más bien dicho, Pablo, hablando acerca de la acción de Cristo, él dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y que de este modo todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta, que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Y vamos a crecer, dice Pablo, hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Porque por la acción de Él, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, ¿por qué Pablo dice que el Señor ha dejado a los ministros? Para que el cristiano crezca. Entonces, ¿usted cómo se va a edificar a sí mismo? Cuando usted puede identificar a alguien como su pastor. Esto, hermanos y hermanas,
de identificar un ministerio sobre el cual nosotros estamos nutriéndonos en la palabra de Dios, es otra forma que nos va a ayudar a prevenir los peligros de la apostasía. Cuando usted dice, mi pastor es fulano de tal, usted está automáticamente señalando que la enseñanza, la predicación de ese ministro es del que usted está modelando su carácter cristiano. Y eso no es idolatría, no tiene nada de malo, porque el Señor está diciendo que Él mismo constituyó a los ministros para modelar la fe, para que la fe de los cristianos crezca. Pero ¿cuál era una de las enseñanzas de los falsos maestros o de los apóstatas? No, hombre, si tú no tienes que tener autoridad, ¿y para qué le vas a hacer caso al pastor? Si tú también eres sacerdote de Cristo. Es más, yo te voy a enseñar una nueva revelación. Entonces muchas personas, apelando supuestamente al sacerdocio universal de los creyentes, dicen, mire, yo no necesito ningún pastor para leer la Biblia. Eso es verdad. Mire, si el mismo Espíritu Santo que tiene el pastor, yo también lo tengo. Eso es verdad. Mire, pero la misma oración que el Señor oye del pastor, esa también Dios me la oye a mí. Es verdad. Pero ya hablamos acerca, hermanos y hermanas, de la rebelión de Coré, se recuerda, ¿verdad? Y en eso aprendimos nosotros que si aun cuando todas esas cosas son verdades, hay una verdad también en la Escritura, y es que Él constituyó toda autoridad, y la autoridad no la representa en función de sí mismo. Yo como pastor tengo una autoridad que no es mía, no es propia y tampoco es absoluta. Es una autoridad que he recibido por parte del Señor Jesús el día que Él me llamó al ministerio. Y de esa autoridad soy responsable delante de Dios. Pero usted, como iglesia, es responsable delante del Señor de reconocer esa autoridad que ha sido delegada y por la cual ese ministro va a dar cuenta al Señor. Entonces, cuando acá dice en el versículo 20, edificándose sobre la base de su santísima fe, usted reconoce a Cristo como su cabeza, hermanos. No, de verdad, reconoce a Cristo como su cabeza. Pues viene esa cabeza y lo que le dice a usted es, vaya, tú me reconoces como tu cabeza, te dejo este ministro, escúchalo, aprende, sujétate, sé humilde, atiende su sugerencia. Y en ese sentido, al escucharlo, usted crece, comienza a crecer. Pero si usted cae en el error de Coré, que decir, no, si todos somos iguales, no, si lo mismo que le dijo el Señor a usted, también me lo puede decir a mí personalmente, y no todos somos hijos de Dios, pues sí, pero tú tienes que entender que hay una autoridad delegada por parte de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y Él ha constituido ministros del Evangelio que te van a orientar. Hermanos, yo a ustedes se los he compartido. Para mí, la palabra de un pastor, en mi vida yo he tenido, a lo largo de mi vida he tenido 3 pastores. Y todavía sigo viviendo bajo autoridad. Pero cuando un pastor o uno de mis pastores me ha dicho algo, yo lo he tomado como una expresión de la voluntad de Dios para mi vida. Y hasta este momento yo puedo dar testimonio que vivir en sujeción a la autoridad me ha permitido crecer. Y eso solo es posible cuando uno ha sido revestido
de una naturaleza que le permite tener esa humildad de reconocerlo. Entonces aquí uno tiene que tener mucho cuidado, porque es verdad que todos somos hijos de Dios, lavados con la misma sangre. Dios a todos nos escucha, pero Dios le ha delegado a una persona la visión, el crecimiento, la doctrina, la enseñanza de la iglesia local. Y esos son los ministros a quienes Él les depositó autoridad. Por eso es que la ofensa, la crítica, la mofa, la burla, la división, no se la están haciendo al ministro, se la están haciendo a quien representa esa autoridad, que es la cabeza, que es Cristo el Señor. Entonces usted puede decir: no, a mí que me va a andar diciendo ese, si cuando ese nació yo ya tenía 20 años en el evangelio. Puede ser que sea cierto, puede ser que incluso algunos de ustedes hasta puedan ser mis abuelos en la fe, probablemente, pero eso no quita la responsabilidad que Dios ha establecido un orden. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo crece el amor y la fe? Dice el versículo 20: orando en el Espíritu Santo. La oración se puede hacer en la carne o en el espíritu. La oración en la carne es aquella que no se sujeta a la voluntad de Dios. Y un ejemplo de oración en la carne, bueno, por ejemplo, orar en la carne es cuando una persona se exhibe frente a otros. Jesús dijo: cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Eso es una oración en la carne. Orar en la carne es cuando lo hacemos sin entendimiento, solamente repetimos palabras por repetir, cuando ni siquiera nos ponemos a reflexionar en lo que estamos diciendo, solamente estamos gritando por gritar y no entendemos lo que estamos diciendo. Eso es orar en la carne, es orar sin el entendimiento. Y Jesús dijo: cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Hay gente que dice: Padre Santo, poderoso, Dios eterno, soberano, Rey de gloria, y solamente lo está diciendo sin discernirlo, sin entenderlo. Eso es una oración en la carne, porque no está entendiendo lo que usted está diciendo, simplemente está vociferando palabras. Eso es orar en la carne. Orar en la carne también es cuando oramos para que Dios cumpla nuestros malos deseos. Santiago dice: ustedes piden y no reciben, y piden mal, dice Santiago, porque ustedes piden para gastarlo en sus malos deseos. Eso también es orar en la carne, cuando nosotros le pedimos a Dios cosas solamente para satisfacer nuestra propia vanagloria. Entonces, ¿cuál es la oración en el espíritu a la que se está haciendo referencia acá? Porque ya dijimos, la oración en el espíritu es lo que va a hacer nutrir la fe y el amor. Bueno, ¿qué es orar en el espíritu? Orar en el espíritu es lo mismo que andar en el espíritu. Orar en el Espíritu Santo es andar en el espíritu. Ahí Pablo decía: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Orar en el espíritu implica orar con el entendimiento. Por ejemplo, antes de la predicación oramos con el entendimiento, pidiéndole al Señor que Él nos entregara su palabra, que Él sanara nuestras necesidades, que Él añadiera a aquellos que no le conocen a su evangelio. Eso es orar con el entendimiento.
Pero también orar en el Espíritu es orar en lenguas. La Biblia dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues no entiende, aunque habla por el Espíritu Santo. Entonces, orar en el Espíritu también es cuando usted ora en lenguas. Cuando usted quizás está quebrantado en su cuarto o aquí en la iglesia y de repente en su oración usted comienza a orar en lenguas. Eso es orar en el Espíritu. Y la Biblia aquí está diciendo que hay que hacerlo. Orar en el Espíritu es orar con lágrimas. De repente usted está buscando al Señor y no es que usted se sienta triste necesariamente, sino que las lágrimas comienzan a salir de sus ojos porque usted está tocado por la presencia de Dios. Esas lágrimas son del Espíritu, porque le traen paz a usted. Eso también es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu también es a través de lo que se conoce como orar con gemidos indecibles. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe su carta a los Romanos, en el capítulo 8, él dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué es un gemido, hermanos? Un gemido no es una palabra. Gemir ni siquiera es una palabra, ni siquiera es verbal. O sea, de repente usted está orando y de repente comienza usted a gemir. Tal vez usted habrá escuchado cuando un niño está gimiendo, pero el gemido ya expresa varias cosas. Expresa dolor, pero también el gemido puede expresar, hermanos, angustia. El gemido también puede expresar necesidad. Entonces llega un momento en que nuestra oración es muy intensa y comenzamos a gemir en el Espíritu. Pero eso no es algo provocado, o sea, no es que usted lo provoca, o sea, no es provocado, es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Pero vea lo que Judas está diciendo: oren en el Espíritu, porque orando en el Espíritu van a crecer en el amor, van a crecer en la fe. Es el Espíritu Santo el que provoca que estas virtudes nos encaminen a nuestro crecimiento. Y dice el versículo 21: mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Oiga lo que dice: mientras esperan. ¿Y qué es esperar? Habla de una esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, que no es lo mismo que optimismo, porque la esperanza es una virtud activa. El optimismo es una virtud pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? El optimista es aquel que dice: algún día van a arreglar la calle, algún día va a venir algún alcalde o algún gobierno y va a hacer el esfuerzo de ver cómo se pavimenta la calle. Es optimista. ¿Pero qué hace para que eso suceda? Nada. El que tiene esperanza es aquel que dice: sé que van a arreglar la calle, porque ya vi el presupuesto. Sé que van a arreglar la calle porque incluso nosotros como comunidad nos hemos organizado para ver cómo nosotros ponemos parte del material y la alcaldía que nos venga a echar el trabajo. Ya no es un optimismo, es una esperanza, porque la esperanza nos impulsa a trabajar, a hacer, a actuar. Lamentablemente, en relación a la venida de Cristo, muchos cristianos se han vuelto optimistas. Algún día va a venir el Señor.
Entonces, como son optimistas, no hacen nada. Como son optimistas, llevan una vida desordenada. No viven como que si el Señor fuera a venir ya. Pero el que tiene la esperanza, que es una virtud activa, el que tiene la esperanza de que Cristo viene, vive su vida a la luz de esa realidad inminente de que Cristo viene pronto. Quiero preguntarle a usted, ¿sabe que Cristo viene por nosotros? No, ya ve, o sea, no me quiero dar la sorpresa que aquí hay optimistas. No, yo quiero que aquí haya gente con esperanza de que sabe que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Ok, si tenemos esa esperanza, ¿se está comportando usted a la altura de que Cristo ya va a venir por nosotros? Por ejemplo, cuando va a su trabajo, ¿sabe que el Señor lo puede sorprender estando en la oficina? Hermano, ¿y si el Señor lo encontrara en su trabajo? ¿Cómo lo encontraría? Porque, claro, todos tenemos la ilusión. Imagínense que el Señor viniera acá. Qué glorioso sería, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos encuentre aquí en la iglesia. A mí me gustaría que el Señor me encontrara predicando su palabra. O no sé si a usted le gustaría que el Señor lo encontrara predicando la palabra en la célula, hermano, por ejemplo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué si el Señor no se encuentra, por ejemplo, en el trabajo, o en el bus, o caminando, o platicando? ¿Cómo nos encontraría el Señor? Hagámonos esta pregunta. Si el Señor hubiera venido hoy a las 10 de la mañana, ¿qué Él hubiera encontrado haciendo? Pues yo trabajando con diligencia, hermano, sabiendo que lo que hago no lo hago para los hombres, sino para el Señor. Ese tipo tiene esperanza. Pero aquel, hermano, que a las 10 de la mañana está trabajando de mala gana, este viejo ingrato, infeliz, no sé ni para qué le hago caso, llenándole los bolsillos de dinero. ¿Usted cree que se vive con la esperanza de que el Señor viene pronto? O no digamos otra cosa, ¿verdad, hermanos? Aquellos que a las 10 de la mañana de este día estaban perdiendo su tiempo viendo tonteras, escuchando tonteras. ¿Qué esperanza tienen de que Cristo viene? O sea, hermanos, el creyente que tiene viva la esperanza de que Cristo viene, sabe que el Señor lo puede sorprender manejando, sabe que el Señor lo puede sorprender bañándose, sabe que el Señor lo puede sorprender en el culto, sabe que el Señor lo va a sorprender hasta platicando, hermano. Y si el Señor nos sorprende platicando con nuestro prójimo, ¿de qué nos encontraría el Señor platicando con él? Entonces, en cualquier momento el Señor puede venir por nosotros. Pero ¿qué decían los falsos maestros, los apóstatas? No, hombre, maldigan a los ángeles. No, hombre, si eso de que el Señor va a venir, ¿desde cuándo lo vienen diciendo? No, hombre, eso de que Cristo viene, si eso es para asustar a la gente, lo dicen. Y hay gente que relaja su vida, que piensan que el Señor no vendrá por nosotros. Pero como ya lo vimos, hermanos y hermanas, el Señor viene por nosotros y viene a someter a juicio a todos, dice la Biblia. ¿Cuántos saben que el Señor viene? Entonces, la tercer virtud que debemos de cultivar es la esperanza. ¿Y cómo se cultiva esa esperanza de que Cristo viene? En la oración. El que ora tiene deseo de encontrarse con su Señor. El que ora está, hermanos, interesado en encontrarse en la patria celestial con el Señor. El que no ora, hermanos, él anda pensando en su business de aquí abajo. Él anda pensando en qué más hace con el dinero. Hermanos, y de aquí no nos vamos a llevar nada. No se va a llevar nada.
nada, todo va a quedar acá. Pero los verdaderos valores son los que están en la eternidad. O aquí es su casa permanente, hermano. Porque si aquí es su casa permanente, lo entiendo, pero no le va a durar mucho tiempo. Pero si sus valores están escondidos en la eternidad, allá donde el ladrón no hurta, allá donde la polilla no corrompe, allá, hermanos y hermanas, donde todo está seguro, entonces su vida va a vivir acorde a esa realidad. Es más, hasta la muerte la vamos a enfrentar con fe. ¿Por qué cree usted que las velas de los cristianos son tan alegres, hermano? ¿Se ha fijado que las velas de los creyentes son alegres? Hasta un poco bulliciosas, diría yo. ¿Por qué? Porque se siente el dolor de la pérdida, pero sabemos que no es una pérdida total. Porque si el que está ahí en esa caja ha muerto en el Señor, la Biblia dice que junto con Él sus obras le siguen en la eternidad y nos hemos de ver en el más allá. Ahora vea, con eso termino. La fe, el amor y la esperanza solo se cultivan con la oración, y la oración en el Espíritu. ¿Cómo están sus espacios de oración? Porque si usted no ora y esas virtudes no crecen, es que vea, si no ora, el amor no crece, la fe no crece. Si usted no ora, su esperanza tampoco crece. Entonces, ¿qué lugar ocupa la oración en nosotros? Y si nosotros oramos, dependemos del Señor para no caer en el engaño, para no caer en el error. Así que, hermanos, somos llamados a cultivar el amor, la fe y la esperanza, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Amén, hermanos. Si usted dice que yo siento que a esta persona no la amo mucho, necesitas orar. Necesitas orar. Porque orando te vas a dar cuenta que, hombre, lo que Él te hizo a ti no se compara en nada de lo que tú le hiciste a Dios. Es que esto yo jamás lo voy a perdonar. Imagínate si el Señor te pasara ese criterio a ti, no entrarías a la eternidad. Cuando oras, tu fe comienza a crecer. Cuando tú oras, te entra un amar la palabra de Dios. Decir, quiero conocer más de Dios. Cuando tú oras en el Espíritu, Él pone un interés, un anhelo por venir temprano a la iglesia, no a dormirte. Cuando tú tienes oración en el Espíritu, tú no quisieras que el culto se terminara. Cuando tú oras en el Espíritu, qué bonito. Si aquí es bonito adorar a Dios, levantar las manos, ¿qué no será en la eternidad, piensas tú? Y por eso es que cantamos aquel coro que dice: puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Pero el que ora en el Espíritu sabe que cuando ora hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y tú tienes el anhelo de volar. ¿Qué interés van a tener los problemas de acá, de esta tierra, comparados a la eternidad? Necesitas orar. Que Dios nos ayude. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Sé que el mensaje ha sido más para la iglesia, pero si esta noche hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse, póngase en pie. No puedo extender mucho el llamado porque el tiempo sí ya me avanzó. Pero si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, ven. El que ora, ama. El que ora,
crece en la fe, crece en el conocimiento de la palabra, no se conforma a lo mínimo. El que ora tiene una esperanza activa que le invita a creer que Cristo, su Señor, ya viene pronto. El que ora es capaz de ir más allá. El que ora. ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Vamos a orar entonces, hermanos, y que Dios nos ayude, porque el amor, la fe y la esperanza solo crecen cuando oramos en el Espíritu. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta bendición que tú nos das. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a crecer en amor, en fe y en esperanza. Ayúdanos, Señor, a orar en el Espíritu y así colocar frente a nosotros una barrera que impida que el error, la apostasía, la división, los falsos maestros penetren, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, para que bendigas las ofrendas y los diezmos de tu pueblo. No te damos de lo que nos sobra, Señor, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle